Hola, bienvenida. Soy Nuria de soycuerpo.com y hoy traigo una entrevista con Marina Díaz, que es psicóloga clínica y es creadora de psicosupervivencia.com. Entonces, he querido entrevistar a Marina porque, primero de todo, porque me encanta su sentido del humor a la hora de hablar de temas de la psique humana. Y también porque como que nuestra manera de trabajar es bastante diferente. Yo trabajo desde el cuerpo y ella trabaja más desde el plano mental. Entonces, creo que su manera de trabajar y la mía pueden ser muy complementarias. También tengo que decir que ya hicimos una entrevista como en 2017-2018, pero bueno, me apetecía, ahora que estamos en 2022, volver a charlar con ella. Bienvenida Marina, muchas gracias por prestarte a la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Un placer estar aquí contigo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con un tema. Yo te conté en un email más o menos reciente que ahora pues estoy enfocada bastante en trabajar el tema del trauma y sobre todo en terapia trabajo traumas de infancia. Entonces quería abrir como este melón porque en una entrevista reciente te escuché decir que, bueno, cuando tus clientes o pacientes, no sé cómo les llamas. Últimamente clientes, pero de las dos formas, te da igual. Vale. Bueno, que cuando te contaban cosas que les había pasado en la infancia, que los escuchabas, les dabas respuesta, pero que rápidamente cambiabas de tema. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco el motivo de por qué cuando te cuentan cosas de infancia, pues no te metes en eso y cambias de tema. A ver, tendría que quizás recordar el contexto en que lo dije, pero yo normalmente cuando hago terapia individual, que ya hace mucho tiempo que no hago, por cierto, pero bueno, hice la suficiente como para acordarme. Uno de los primeros objetivos que yo me marco con la persona es disminuir al mínimo el nivel de rumia, es decir, el nivel de darle vueltas al coco, de rayarse la cabeza, hacerse pajas mentales, llámalo X, porque cuando eso está presente, tanto dentro de la cabeza del paciente o del cliente como durante la sesión, dificulta muchísimo el trabajo. Entonces, cuando tú quieres hablar de cualquier tema y la persona empieza a contarte y se va por aquí, por allá, es muy complicado trabajar. La inmensa mayoría de gente viene a consulta con mucha rumia. De hecho, yo diría que un factor común a prácticamente todos los casos que vienen, porque el que tiene ansiedad rumia sobre su ansiedad, el que tiene problemas con la comida rumia sobre la comida, el que tiene depresión rumia sobre la depresión. Entonces, es muy buena idea, o por lo menos a mí me ha funcionado muy bien, el abordar eso muy al principio. Entonces, el tema de hablar de la infancia muchas veces se puede convertir en rumia y en pensar que por darle vuelta a una historia o algo que ha pasado y por el mero hecho de hablarlo contigo, las cosas en mi vida van a empezar a mejorar. Y eso no quiere decir que no pueda tener su lugar el hecho de, en un momento dado, hablar de un trauma, hablar de una experiencia, tratar incluso de reexperimentarlo en un contexto seguro y que la persona lo relabore. Pero digamos que yo lo haría quizá en momentos posteriores a la terapia, cuando ya hemos creado esa fundación, eso es un anglicismo, ese cimiento, esa base sólida de darnos cuenta de que nuestra mente está aquí, que nos está contando cosas, pero que si le hacemos caso todo el rato, vamos a ser como una persona que intenta cruzar un bosque y que se va por el primer sendero que aparece y luego se va por otro, y entonces nunca va a llegar a cruzar ese bosque y nunca va a descubrir lo que hay al otro lado. Me parece muy interesante porque es verdad, yo también me encuentro que muchas veces las personas vienen con mucha rumia, con mucho pensamiento
y a veces es como difícil parar todo eso. En mi caso, claro, yo uso el cuerpo y enseguida, bueno, pues me cuentan un poquito y yo mientras tanto me cuentan, voy pensando, vale, ¿qué ejercicio corporal podemos hacer para trabajarlo? Y entonces, claro, ya como que se para el tema de pensar, pero sí que me imagino que cuando la terapia es más toda hablada, sí que se puede entrar mucho en el rollo de es que me pasó esto y no sé cuántos y demás. Y ¿te ha pasado que alguna vez digas, vale, con esta persona sí que es importante trabajar ese trauma? Bueno, lo has dicho. Entonces, me gustaría que explicaras un poquito más cómo lo abordas, porque en mi caso yo me centro mucho en vamos a expresar las emociones, vamos a revivir esa historia desde el cuerpo y vamos a llorar lo que no pudiste llorar, etc. Entonces, ¿cómo lo abordas tú eso? Desde mi marco de trabajo, lo que nosotros utilizamos para explicar la disfunción, las dificultades o el sufrimiento es lo que se conoce como trastorno de evitación. Esto es lo que consiste es en que la persona, sea cual sea la etiqueta que le ponemos o el nombre externo que le demos a su problema, el problema de raíz que tiene es que está tratando de evitar, controlar, manipular las sensaciones y los pensamientos, lo que en ACT, en terapia de aceptación y compromiso, que es lo que yo hago, no sé si lo he dicho antes, sí. Lo que en ACT se llama eventos internos. Entonces, la hipótesis es que mientras tú estás tratando de evitar y de controlar esos eventos internos, primero, es algo que es muy complicado de conseguir, porque igual que es relativamente fácil que yo diga, voy a levantar esta botella de agua y tenemos bastante control sobre nuestros objetos externos y nuestras acciones y palabras, nuestros eventos internos son mucho más complicados. Y aquí es donde vienen experimentos del tipo del de no pienses en un elefante rosa o en un oso blanco, o ¿qué harías tú, Nuria, si yo te digo, por ejemplo, que voy a atar un cinturón explosivo a tu cuerpo y que si consigues no tener ningún pensamiento de ansiedad en las próximas 24 horas, te doy 1 millón de euros, pero si no lo consigues, explota el cinturón? ¿Aceptarías o no aceptarías? Creo que no, porque en mi caso yo estaría todo el rato pensando, madre mía, esto va a explotar en cualquier momento. Exacto. Entonces, aunque tus incentivos son muy fuertes, es muy complicado que tú controles al 100% esos pensamientos y esas sensaciones. Entonces, desde ese marco, ¿cómo enfocaría yo el trauma? Probablemente esa persona que viene aquí ha estado haciendo de manera consciente o inconsciente, ha estado desarrollando lo que llamamos nosotros estrategias de control inefectivas para no estar en contacto con ese trauma, para no experimentar, ya sean pensamientos, emociones, flashbacks, cualquier tipo de evento interno que esté relacionado con él. Entonces, nuestra labor como psicoterapeutas va a ser que la persona hasta cierto punto le pierda el miedo a esas sensaciones y a esos pensamientos. ¿Por qué? Pues porque una vez que le pierde el miedo, va a dejar de centrar toda su vida en evitar todo eso que siente por dentro. Va a ser capaz de estar en contacto con esa sensación o con esa emoción sin que toda su vida gire en torno a ello, y a partir de ahí va a empezar a poder hacer las cosas que realmente quieren hacer en su vida, porque para mí, si una persona viene diciéndome quiero superar este trauma o quiero, yo qué sé, dejar esto atrás, yo le voy a decir como objetivo, a mí como terapeuta me parece mediocre en el sentido de que yo quiero saber, vale, y cuando no tengas ese lastre detrás, ¿qué vas a querer hacer con tu vida? ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? ¿Qué es una buena vida para ti? ¿Es simplemente una vida donde ya no tienes ese trauma o es una vida donde tienes más cosas? Entonces, en ese contexto, con esa explicación, yo consideraría útil que la persona se exponga a esas sensaciones, pero quizás no desde ese punto de vista de que hay algo ahí acumulado que tiene que soltar. O sea, yo no veo en ese sentido la psique humana como algo acumulativo, como un armario que hay que vaciar o como una jarra que hay que vaciar, sino como entrenar su capacidad de momento a momento, enfrentarse a lo que quiera que sea
que su mente y su cuerpo le traen. Y en ese sentido también quiero matizar, porque fíjate que tú has dicho al principio que yo trabajo más con la mente, yo también trabajo con el cuerpo, lo que pasa es que quizás no tanto desde el movimiento, pero sí que hacemos mucho trabajo de notar las sensaciones físicas, de trasladarnos a nuestro cuerpo, de no estar siempre metidos en la mente. Y ahí yo consideraría muy útil el que la persona experimente esas sensaciones, quizá incluso desde un modelo parecido al que se utiliza también con la agorafobia, con los ataques de pánico, que se considera que el hecho de que la persona se exponga a esas situaciones, a esas sensaciones desagradables, al final va a hacer que esas sensaciones acaben agotándose, disminuyendo, y por tanto tú puedas enfrentar a la situación de otra manera y no dejándote arrastrar. Y ya matizo lo último, que he dicho lo de agotarse y lo de disminuir, y aquí quizá puede uno pensar que, oye, pues sí que hay un modelo de que hay algo que se acaba o que se agota. Sí que es verdad que la naturaleza de ese tipo de emociones hace que sean autolimitadas en el tiempo, que tú no puedas estar ansioso a nivel ataque de pánico eternamente, igual que no puedes correr un sprint eternamente. Pero lo que yo no creo es que haya un lugar en tu mente o en tu psique donde eso se vacía y ya está. O sea, yo pienso que, yo pienso y mi experiencia me dice que a lo largo de tu vida vas a tener momentos en los que tu mente te trae otra vez esas sensaciones, te trae esos pensamientos. Quizá de una manera menos intensa, porque claro, si tú desarrollas esa capacidad de poder convivir con ellos, al final va a ser... es un poco como cuando tú dejas de luchar en las arenas movedizas, pues te dejas de hundir, ¿no? Cuando abandonas esa tensión, esa lucha, ya probablemente los pensamientos, las emociones sean un poco menos fuertes, pero te pueden venir en un momento dado. Y lo que yo voy a querer entrenar contigo como terapeuta va a ser tu capacidad de responder a ello momento a momento, no necesariamente el vaciar algo que tú tienes dentro. Vale, entiendo el punto. Vaya chorrote soltado, Nuria. Una perorata ahí que no veas, espero que haya quedado medianamente claro. A ver, te voy a decir que ponme un ejemplo con algún cliente que hayas tenido o uno que como que te inventes ahora mismo, para que entendamos yo y las personas que nos escuchen bien a qué te refieres. Vale, imagínate que a mí me viene a la consulta, esto caso totalmente inventado, una persona con una historia de abuso sexual, ¿no? Y entonces a lo mejor incluso no lo trae en primer lugar y viene por otras cosas, que eso también tú lo sabes, o también puede pasar por el propio mecanismo de defensa y de evitación, ¿no? Y llega un momento en que eso sale en la consulta. Y cuando eso sale, cuando viene ese recuerdo, cuando hablamos del tema, la persona inmediatamente se siente abrumada por la emoción. Entonces experimenta unas sensaciones muy desagradables, a lo mejor de un nudo en la garganta o en el estómago, ganas de llorar o palpitaciones, en fin, esta experimentación puede ser diferente para cualquier persona. Para algunas personas puede ser dolor, puede ser, en fin, cualquier sensación física que tú tengas, y a lo mejor te empiezan a venir flashbacks o te empiezan a venir recuerdos de eso. Entonces, es más que probable que dentro incluso de la consulta la persona se sienta incómoda, trate de cambiar de tema, se levante y se vaya. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esa persona en ese momento lo que está guiando sus acciones es evitar eso que está sintiendo. Y eso que le está pasando en consulta, muy probablemente le está pasando fuera también. Entonces, quizá quiere decir que si esta persona, por ejemplo, piensa en, ¿qué te digo yo?, en buscar un nuevo trabajo o en mudarse de país o en irse de viaje. Por ejemplo, imagínate que piensa en irse de viaje y de repente su mente le trae recuerdos de este abuso, de esta situación, le trae ese miedo. Entonces esta persona, con tal de evitar eso, pues decide que no se va a ir de viaje y se pone a hacer otra cosa. E insisto, a lo mejor no es ni siquiera consciente, a lo mejor se cuenta una narrativa de por qué no se quiere ir de viaje, pero descubrimos en terapia que su patrón, digamos, es la topografía de su conducta es esa, es cuando aparecen estas sensaciones desagradables, yo cambio de tema o hago algo distinto para dejar de sentirlas. Entonces yo en ese momento le preguntaría a la persona, lo primero que haría sería tratar de establecer esa equivalencia, de que la persona se dé cuenta de que lo que pasa en consulta también le pasa afuera, porque si no, no va a tener la motivación o el deseo de explorar eso en consulta, porque va a decir, ¿para qué lo voy a pasar yo mal? Entonces, como terapeuta, tú estás constantemente tratando de poner las cosas que haces en el contexto de algo más grande, de tú quieres aprender a estar con estas sensaciones
porque luego no quieres que tu vida sea simplemente quiero evitar o quiero olvidarme de lo que pasó. Y una vez que hemos establecido ese contexto, yo la animaría quizá a hacer algún ejercicio tipo de ojos cerrados, así más eso de contacto con las sensaciones, quizá tipo body scan, que también hicimos tú y yo dimos una charla relativa a eso, a notar nuestras sensaciones en el cuerpo. Y no solo a notarlas, sino a ser capaz de establecer una distancia con esas sensaciones, de separarse de ellas, mirarlas desde fuera y de esta manera que no te arrollen. Igual que si tú estás metido dentro del agua, lo primero que quieres hacer es sacar la cabeza. Y con una vez que tienes la cabeza fuera, ya puedes respirar. Y ya, vale, estás en el agua, pero no estás debajo. Y trataríamos de hacer esos ejercicios encaminados a eso. Trabajaríamos también con imágenes que vinieran, con pensamientos, con todo lo que la persona está sintiendo dentro de sí, tanto emociones como pensamientos, y la idea sería que poco a poco, a través de ese trabajo en consulta, cuando la persona está fuera y vienen esas sensaciones, esos pensamientos, es capaz de decir, vale, viene esta sensación, me noto esta palpitación, este nudo en el estómago, puedo respirar, puedo observarlo, puedo distanciarme y puedo decidir qué quiero hacer yo con mi vida aquí ahora, de acuerdo con lo que es importante para mí y no de acuerdo necesariamente con que ese trauma sea el que dirige, sea el que lleva los hilos. Vale, pero la duda que me surge ahora con este ejemplo es, vale, entiendo el tema de la evitación y es verdad que muchas personas que han vivido traumas se desconectan del cuerpo y de las sensaciones. Yo incluso en consulta he llegado a través de ejercicios a estar con personas que decían, es que no siento nada de cuerpo hacia abajo, de cuello hacia abajo. Y eso evidencia mucho esa desconexión. Pero mi pregunta es, ¿esa evitación que hacen, en qué se diferencia del después, una vez con el trabajo que hacéis en consulta, ese distanciamiento de las sensaciones? Es una muy buena pregunta porque mucha gente cree que ese distanciarse o hacer espacio tiene que ver efectivamente con la disociación y con el desconectarse, con el no sentir, y no es bueno, no sé si exactamente al contrario, pero nosotros tratamos de enseñar a estar con sin dejarse llevar por, digamos. O sea, tú estás notando esa sensación, pero la sensación no te controla. Entonces, tú te das permiso para notarla, para sentirla, para que esté ahí, pero no es necesariamente lo que esa sensación te dice que hagas, no es necesariamente a lo que tú, entre comillas, obedeces. Entonces, a ver si se me ocurre una buena metáfora con esto. Esto es curioso porque en AC utilizamos mucho metáfora y esto es lo típico, que tiene que haber 700.000 metáforas y ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Ahora no te viene. Pero quizás sería, fíjate, por ejemplo, a mí me gusta mucho la metáfora de la piedra en el zapato, ¿no? Y tú estás caminando con una piedra en el zapato y si tú tensas tu pie en torno al zapato, al final te va a doler más, ¿no? Porque te va a doler no solo donde tienes la piedra, sino que te va a doler el pie, la pierna y el cuerpo entero, ¿no? Entonces la idea es que si tú no te puedes quitar esa piedra porque no te la puedes quitar, por lo que hemos comentado antes de que uno no puede manipular con tanta facilidad sus pensamientos y sus emociones, si a ti te van a seguir viniendo esas imágenes o esas sensaciones, la idea es que tú no crees una tensión adicional en torno a ella. Entonces, no tiene que ver con la disociación por eso, porque tratamos de que haya un contacto y de hecho a lo largo de la sesión vamos a ir trabajando mucho con que la persona vuelva a su cuerpo, porque eso que tú has dicho yo me lo he encontrado muchísimo también, de personas con las que haces ejercicios de body scan o de conectar con emociones y demás y te dicen, tú le dices ¿qué sientes? Y te dice siento que estoy ansiosa. Y tú dices, ¿pero qué sensación es esa? No lo sé, no tengo ninguna sensación. Entonces tienes que empezar, que no sé cómo lo trabajarás tú, pero yo trabajo empezando con sensaciones muy básicas, con los auriculares en mi oreja, la ropa, el frío, el calor, ¿no? Porque mucha gente además se piensa que sensaciones son cosas como muy ultraterrenales, ¿no? De, oh, siento aquí como un espíritu, y no, una sensación es los tirantes del sujetador en mis hombros o es el anillo en mi dedo, ¿no? Y a partir de ahí, muy poquito a poco, ir conectando a esa persona con su cuerpo, y eso lo vamos a repetir, como te decía, a lo largo de la terapia, que yo esté hablando con la persona y vea
que de repente se está yendo o que de repente se está desconectando y decirle, vuelve al aquí ahora, ¿qué sientes? ¿Qué notas? Hacemos ejercicios también del tipo de, venga, toca tu cuerpo, mira arriba, mira abajo, estás aquí, eres una persona física, estás en el espacio, respira. Para que eso, ese hábito de volver a mi cuerpo, volver a mis sensaciones, también sea capaz la persona de trasladarlo fuera y, como tú muy bien has dicho, no se disocie, no se desconecte, porque al final la disociación y la desconexión son formas de evitación que, como te decía, es de donde pensamos que surgen todos los problemas. Me estás respondiendo a un montón de temas que ya tenía pensado preguntarte. Entonces, como me has, así como se me ha preguntado el cómo lo trabajo yo el tema de las sensaciones, lo que hago es dar un montón de sugerencias. Por ejemplo, si estamos conectando con los pies, pues los tienes fríos o calientes, hay alguna tensión en ellos, sientes cosquilleo. Entonces yo, a lo largo de que voy narrando el ejercicio, es como todo el rato dando sugerencias de cosas que se pueden sentir. Lo notas apretado, lo notas rígido, lo notas flexible, que a veces también me pasa que es como, no me vienen sensaciones y tengo que estar todo el rato como dando ese tipo de instrucciones. Claro. Sí, yo hago algo muy similar. Hago también una sensación, puede ser cualquier cosa, puede ser frío, calor, tensión, presión, transpiración, contracción, expansión. También tengo toda esa lista de palabras. Además, yo en realidad esa lista la saqué de los cursos de Vipassana que he hecho, que en realidad la técnica de meditación Vipassana es muy parecida al Body Scan, y allí, cuando te enseñan la técnica, también lo hacen así. Empiezan, venga, tu cabeza, y suelta. Además es gracioso porque tú aprendes la técnica con unas cintas, ¿no?, del maestro que era birmano, y entonces tiene así pues su acento indio, ¿no?, y una voz así como muy gutural, y él empieza eso. What are you feeling? Are you feeling tension, hot, cold, perspiration? Y como que se te queda muy grabado. Entonces yo eso lo utilizo también y suelto todo el chorro de sensaciones. Claro, de hecho, cuando te iba a preguntar con el cuerpo, que ya hemos ido como ahí un poco, te iba a hablar de la experiencia de Vipassana, que me acuerdo que, bueno, en algún momento de los emails que hemos intercambiado tú, pues habíamos hablado que ambas lo habíamos hecho, y es curioso, no me acordaba que Goenka, creo que se llama. Goenka, sí, Goenka. No me acordaba que él también decía lo de las sensaciones. Y bueno, ya que estamos un poco con el cuerpo, te quería preguntar si tú crees... Perdona, que voy a hacer un inciso, porque estoy pensando, o sea, estaba dándole vuelta de por qué yo transmito tanto, o sea, por qué no estoy yo transmitiendo en mi mensaje, digamos, que yo también trabajo con el cuerpo. Y quizás sea porque yo creo que, como la mayoría de la gente está más conectada con su mente, con sus pensamientos, con la vocecita que le habla en la cabeza, a mí como punto de partida me resulta eso más útil, porque al final para mí es lo mismo un pensamiento que una sensación, en el sentido de que los dos son eventos internos. Entonces, aunque yo luego después hago ese salto a la sensación, pero quizá no es algo que utilizo tanto de puertas para afuera, digamos en los mails o en la página web o en el mensaje más de marca, porque me parece que la gente conecta primero con la sensación, o sea, con los pensamientos, perdón. Y no sé si esa también es tu experiencia, no sé si tú tienes que hacer también cierto trabajo pedagógico de soy cuerpo, como que soy... De hecho, mi intuición me dice que sí, porque precisamente tu nombre de marca es como, no eres solamente, eres cuerpo, ¿no? O sea, que realmente hay que dar como un salto más con la persona para llevarla hasta ahí. A mí personalmente ya me vienen bastante como personas que ya de alguna manera han leído que el cuerpo es importante en su desarrollo personal, que también hay información ahí. Sí que hago a veces, o sea, mi trabajo como pedagógico en ese sentido es más cómo puedes entender los mensajes del cuerpo o el lenguaje del cuerpo, no tanto de que el cuerpo es importante. Eso a lo mejor lo hacía muy al principio, cuando era la escritora de tu vida, pero ahora no, porque ya como ya vienen con claro. eso. Entonces, hablando del cuerpo, te quería preguntar si tú crees, o sea, hemos hablado de los mecanismos de la habitación en el trauma, y es cierto que eso está.
pero si tú crees que en el cuerpo, ya independientemente de trauma o no, si también nos da información que sea, bueno, esto hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Pero como nuestra verdad interna, como que, ¿sabes? Como la intuición, La eso intuición, de... sí. Vale, pues te quería preguntar un poco sobre esto. Totalmente, y de hecho es algo que yo también trabajo mucho con mis clientes, el hablar, por ejemplo, cuando hablamos de valores, yo trato de establecer, de que ellos establezcan mucho esa conexión intuitiva con lo que produce el estar actuando de acuerdo con tus valores, porque creo que el trabajo con valores se ha intelectualizado mucho y que hay mucha gente diciéndote, no, tú tienes que hacer este cuestionario de 50 valores e ir poniéndolos y ordenándolos de mayor a menor y eligiendo y con tarjetas y con preguntas, lo cual no está necesariamente mal, pero eso, el riesgo que tiene es que tú acabes siguiendo a tu mente y a tus reglas por las que tú te guías, a tus reglas simbólicas, digamos, en lugar de estar conectado efectivamente con esa intuición. Y eso a su vez tiene el riesgo de que tú acabes haciendo cosas que en realidad no son tus valores, porque no te dan esa sensación de vitalidad, esa sensación de vibración, yo últimamente lo llamo las burbujitas del estómago, las mariposas, llámalo X, ¿no? Entonces, es algo que yo recientemente, ya desde hace algunos años, trato de enfatizar muchísimo. Es decir, tu cuerpo también sabe y dado que al final es que la explicación se vuelve un poco circular, tú quieres identificar tus valores para vivir tu vida con esa sensación de propósito y de vitalidad. Entonces, si aprendes a identificar la sensación de propósito y vitalidad, va a ser como una brújula que a ti te va a guiar hacia lo que de verdad para ti es interesante y emocionante y satisfactorio. Voy a cambiar un poco de tema. Nos estás hablando mucho de la terapia de aceptación y compromiso, la terapia ACT. Entonces, me gustaría que hicieras así como una explicación para alguien que no conoce nada de este tipo de terapia, en qué consiste. ACT son las siglas en inglés de Acceptance and Commitment Therapy, terapia de aceptación y compromiso, y es un tipo de terapia que lo que busca es que la persona pueda, como hemos ido comentando, ya en realidad está bien porque ya lo he dicho prácticamente todo, es como un resumen, que la persona pueda conectar y contactar con sus eventos internos negativos o difíciles, con su tristeza, su ansiedad, sus miedos, sus preocupaciones, pueda hacerles espacio y tomar cierta distancia de ellos, y dentro de ese contexto de espacio y de distancia decidir hacia dónde quiere caminar, qué es importante para ella y comprometerse a actuar en esa dirección. Entonces, en línea con las siglas sería acepta lo que hay dentro de ti, conecta con lo que es importante y toma la iniciativa y actúa. Entonces, lo que nosotros buscamos no va a ser nunca esa ausencia de emociones o pensamientos negativos, sino buscamos esa sensación de vitalidad, de propósito y esa flexibilidad de la que te hablaba, esa capacidad de responder a las demandas de la vida de forma distinta y no solamente haciendo caso a lo que me dice mi cabeza o a lo que me dice mi cuerpo. Vale, gracias por el super resumen. Sí, que pitch, es verdad. el elevator pitch de Sí. Sí. Cuando lo explicas, y antes también cuando lo estabas explicando, me venía que lo mismo no tiene nada que ver este tipo de terapia, pero me venía creo que era Viktor Frankl, no sé muy bien cómo se pronuncia, que yo tampoco, nadie lo sabe, todos decimos Frankl y nos quedamos ahí. Que les preguntaba a sus pacientes que por qué no se suicidaban para buscar un poco qué era aquello que les motivaba. Entonces, mi pregunta es si tiene un poco que ver esto en la parte del compromiso, entiendo, de buscar este propósito interno. Si tiene algo que ver con esto o no. Efectivamente, y de hecho nosotros en ACT hacemos muchos ejercicios, muchos experimentos mentales de ese tipo, de imagínate tu funeral o imagínate que va a caer una bomba nuclear, ¿qué es lo primero en lo que pensarías? ¿De qué te arrepentirías? ¿Qué desearías haber hecho? ¿Qué quieres que los demás digan de ti en ese funeral? En fin, hacemos muchos ejercicios de ese tipo porque además son la manera más fácil y más intuitiva, volviendo a lo que comentábamos antes, de conectar con esos valores, porque si tú le dices a la persona ¿cuáles son tus valores? A no ser que ya hayan hecho ese ejercicio, y hay gente que
que lo hace y dice, mis valores son pum, 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 bocadillo de atún, pero en general es mucho más fácil conectar a partir de ese tipo de experimentos. Así que sí, totalmente. Y al final Víctor Frank ha tenido tanto éxito y tanta repercusión, y es algo que la mayoría de la gente saca cuando hablo de este tema de los valores y demás, pues porque él con su propia vida lo mostró, y él fue un ejemplo espectacular de cómo tú puedes estar experimentando sensaciones y pensamientos muy desagradables en un campo de concentración y aún así encontrar ese propósito, conectar con él y actuar en esa dirección, y cómo eso es lo que te salva y no necesariamente estar súper bien en Cancún en una playa con el coco loco en la mano. Vale, entonces me gusta porque has dicho una cosa que yo te quería preguntar, que era cómo pueden las personas darse cuenta de qué es aquello importante o cuáles son sus valores. Y entiendo que son todo este tipo de ejercicios que has mencionado, de pues que dirían en tu funeral, etcétera. Ese tipo de ejercicio, y luego una de las maneras más fáciles es pensar qué me está haciendo sufrir, porque normalmente cuando hay sufrimiento en nuestra vida es porque faltan valores y falta esa sensación de propósito. Entonces, si una persona está, pues yo qué sé, volviendo al ejemplo que has puesto antes, ¿no? Es que estoy harta porque vivo en Madrid, tengo que hacer 2 horas de transporte público todos los días, ¿no? Entonces ahí parecería que hay algo de sufrimiento. ¿Qué te está faltando? Te está faltando libertad, te está faltando calma, te está faltando sensación de agencia, de control sobre tu propia vida, ¿no? Entonces esa también es una manera muy sencilla de explorar dónde están esos valores, qué es lo que está faltando, darle la vuelta a esa situación difícil que estás experimentando. Vale, muchas gracias. Vale, vamos a pasar al tema de los hábitos y sobre todo de las rutinas matinales, porque tienes un curso que yo hice, no sé si cuando lo sacaste, el curso que es Transforma tus mañanas. Entonces me gustaría que nos explicaras por qué es importante para ti tener una rutina matinal. Lo más importante para mí es que las mañanas es el momento del día en que es menos probable que te moleste a alguien. Y es un momento del día en el que si tú pones de tu parte y te despiertas y te levantas de la cama, entonces generalmente el mundo colabora, porque es probable que tú seas el primero en despertarte en casa, que todavía no haya llegado el momento de que te empiecen a mandar mails o a pedirte reuniones o a mandarte mensajes. Y entonces el hecho de tener ahí un momento del día en el que tú tienes casi la total seguridad de que vas a poder hacer algo, te da un margen de maniobra enorme, porque puedes hacer un avance espectacular en muchas áreas si lo haces con la consistencia suficiente, incluso aunque sea poco tiempo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ahora mi rutina matinal es una rutina de escritura, de escribir mi novela, y yo sé que si yo me sigo levantando temprano y yo sigo escribiendo entre 40 y 60 minutos, que es más o menos lo que consigo hacer todos los días, la novela no va a tener más remedio que terminarse, no va a quedar otra. Y luego además el hecho de que empezar el día reservándote ese espacio para ti, para algo que es importante pero no urgente, para algo que tú quieres hacer, ya marca el tono del resto de tu día y te deja una sensación muy positiva, en el sentido de, mira, ya he conseguido esto, ya he sido capaz, y ya lo demás que venga, lo que venga es por demás, ¿no? Como decimos en Andalucía. Y creo que es una forma fantástica de empezar cada día por esa razón. Entonces, también hablando de rutinas matinales, yo cuando lo comento esto a veces con clientes, me dicen, ya, pero es que yo no, lo de levantarme pronto no va conmigo. Y de hecho, a mí también me pasa. Yo ahora me levanto a las 8, que ni siquiera es demasiado pronto, y porque me despierta la perra. Si no, yo podría despertarme tranquilamente a las 10. Entonces, ¿cómo podemos hacer las personas que somos súper dormilonas para tener una rutina matinal? ¿Implica que te tienes que levantar a las 6 o cómo va esto? Lo
Primero que yo quiero dejar claro es que no hay ninguna ley del universo que obligue a nadie a levantarse temprano, que me da la sensación de que últimamente se ha atribuido una cualidad moral casi a levantarse temprano y que mientras antes te levantas, mejor persona eres. Y no es así, o sea, simplemente yo le preguntaría a la persona, ¿qué tal te está funcionando el no levantarte? ¿Estás encontrando el tiempo para hacer lo que quieres hacer? No pienses en levantarte temprano y madrugar porque sí, piensa en lo que esto te va a permitir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo que sé que si no me levanto para escribir, no escribo. Y que para mí es importante el escribir mi novela, ¿no? Entonces, como, bueno, puedo levantarme temprano o no escribir mi novela. La decisión es mía y de nadie más, ¿no? Lo segundo que yo diría es que, en mi opinión, si no te estás despertando antes de que amanezca o cuando amanece, probablemente puedas mejorar tu sincronización con el ritmo circadiano. Entonces, ahí quizá también te diría, o sea, no a ti, Nuria, sino en general, diría, en mi creencia y mi experiencia, que mientras más te sincronizas con los ciclos de luz y oscuridad, mejor te vas a encontrar, así que puedes pensarlo también por ahí. Aunque es cierto que ahora además con el cambio de hora, aquí por ejemplo a mí me ha jorobado el cambio de hora, que no te lo puedo explicar, porque ahora amanece más tarde y me está costando mucho levantarme. Pero bueno, vamos a ponernos como primera meta ese levantarnos antes de que salga el sol o cuando sale el sol. Entonces, yo empezaría con ver el amanecer, precisamente, y quizá puedes empezar poniéndote lo típico, ¿no? El despertador un poquito antes y en cuanto te lo pones salir y que te dé la luz en los ojos. Y ver también el atardecer, que también te puede ayudar a quedarte dormido antes, porque mucha gente lo que le pasa es que por la noche se pone las pantallas, se pone a ver Netflix, se pone con el ordenador y luego no hay manera de dormirse hasta las 3 de la mañana. Pero si tú estuvieras en el campo, en una cueva, no tuvieras electricidad, ya te digo yo que te dormías antes, ¿no? Que eso la gente que dice que es muy búho, que es muy nocturna, por ejemplo mi marido, ¿no? Él dice, no, es que yo soy búho, es que yo soy nocturno, y sin embargo él ha vivido a veces en su furgoneta, en la naturaleza, y siempre dice que allí se iba a dormir súper pronto, porque no tenía nada que hacer, porque no tenía internet, pues se ponía a leer un rato, le entraba el sueño y se dormía, ¿no? Entonces, yo diría que quizá eso, ¿no? El recordar tu motivación, el utilizar el tema de la luz, que me parece clave, el irte a dormir antes y bueno, el tener paciencia también. Yo no siempre he sido madrugadora y todavía tengo épocas en que me cuesta y aún así en mi mente está que si me levanto temprano las cosas van a ser mejor, entonces voy haciendo poquito a poco cosas que me vayan llevando en esa dirección. Sin duda tiene mucho que ver esto que comentas de la luz. Yo lo noto porque, claro, cuando salgo aquí en Galicia amanece más tarde pues de a lo que yo estoy acostumbrada, de Cataluña. Y muchas veces veo cómo sale el sol y realmente se nota y aparte como que es como bonito empezar el día viendo cómo sale el sol. Es muy guay. A mí me encantaba en ese sentido el horario de Costa Rica, que es donde hemos estado nosotros el año pasado, porque en Costa Rica amanece súper temprano y en Costa Rica todo empieza temprano. O sea, a las 6 de la mañana es pleno día y está todo el mundo en la calle y todo empieza muy temprano por eso, ¿no? Por el propio ritmo. Y a mí me venía genial porque yo soy muy madrugadora. Y sin embargo, al cambiarme aquí ahora está amaneciendo a las 7 menos algo. Pero claro, justo con el cambio de hora, pues a lo mejor amanece a las 7:30 o así, y para mí eso es tardísimo, porque a mí me gusta levantarme a las 5, 5:30, 6, y me cuesta porque todavía es de noche. Entonces, bueno, pues yo qué sé, yo es que soy tan en contra del cambio de hora, no te lo puedo explicar, o sea, es una de las cosas que más me hostiliza en la vida cotidiana, es el tema del cambio de hora. No vengas a vivir a Galicia porque aquí sale el sol a las 8 de la mañana, cosas así, incluso Y más tarde. estuve mirándolo, de hecho, porque la semana que viene vamos a España y estuve mirando las horas de atardecer y amanecer y me echa a temblar. Digo, Dios mío de mi vida, es que se hace muy difícil todo, despertar a la niña también para llevarla al colegio, tardamos muchísimo en ponernos en marcha. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, en España a la gente le gusta el tema, ¿no? De que se haga de noche más tarde, de acostarse más tarde, de salir, de tal. Pero a mí me aberra y me parece que es muy negativo para mis ritmos internos. Pero bueno, pues yo qué sé, al final es lo que te digo, no somos perfectos. A mí en Costa Rica me estaba resultando muy fácil, llegué aquí y con el frío, con la oscuridad tal, pues pasé un par de semanas adaptándome, que me costaba mucho levantarme. Pues bueno, al final lo más importante es encontrar ese motivo y pensar en qué te vas a decir a ti mismo por la mañana cuando abras el ojo que sea lo bastante convincente como para sacarte de la cama. Y eso solo lo puedes saber tú. Hemos hablado de diferentes temas, Marina.
Que sí, las rutinas matinales del cuerpo, tu tipo de terapia, incluso de los traumas. Entonces, va a ser una pregunta súper general la que te voy a hacer, pero ¿qué le dirías tú a una persona que ahora está experimentando un momento difícil en su vida? ¿Por dónde le recomendarías a ella que empezara a descubrir qué es aquello que le está incomodando y cómo empezar a transformar ese sufrimiento en algo pues, más liviano, más agradable? Si esa persona está realmente comprometida, pues probablemente, y su sufrimiento es grande, probablemente le sugeriría o bien que busque algún material, algún curso o que hable con algún profesional. Pero para empezar, yo creo que ya hemos dado aquí muchas claves. Entonces, una buena clave puede ser el preguntarte qué hay ahí que estás evitando o que estás tratando de controlar. ¿Qué emoción, qué pensamiento, qué sensación estás... es una sensación que cuando aparece tú la evitas o le haces caso o haces lo que esa sensación te dice en lugar de lo que tú quieres, ¿no? Porque para algunas personas no necesariamente, o sea, para algunas personas evitar es hacer caso, paradójicamente. Por ejemplo, las personas que tienen dificultades con la comida, con la impulsividad a la hora de comer. A ti te empieza a venir esa sensación de quiero la galleta, ¿no? Que puede ser una sensación en tu boca o en tu mano o en tu cuerpo. Y que en tu mente se aparece como quiero esa galleta y la manera de disminuirla o de evitarla es comerte la galleta, es hacerle caso, obedecer a esa sensación, ¿no? Entonces yo empezaría a preguntarte eso y luego la segunda pregunta que te haría es ¿qué es para ti una buena vida? ¿Qué es para ti una vida más allá de esa sensación o de ese pensamiento? Porque las personas estamos muy habituadas a definir nuestros problemas en términos de me siento X, no me quiero sentir así. O a veces también en términos de objetivos externos, pero no tanto. Sobre todo cuando hay sufrimiento, lo primero que la persona quiere es que ese sufrimiento desaparezca. Entonces yo sí que animaría a la persona a hacerse esas preguntas y a ir un paso más allá y a decir, ¿y qué haría con mi vida si no tuviera esa ansiedad? ¿Y qué quiero hacer? Y es posible hacerlo incluso aunque tengo esa ansiedad o aunque tengo esa tristeza o aunque tengo esa sensación o pensamiento difícil. Vale, gracias por responder esta pregunta que te la estaba formulando y pensaba, no sé si va a ser demasiado general. Bueno, vale, a ver, lo bueno es que en ese sentido ACT es una terapia que pretende ser transdiagnóstica, entonces siempre estamos buscando como los principios generales, o sea que a mí en realidad esas preguntas me molan porque me gusta irme a ese principio general, a ese núcleo, sin necesidad de decirte si te pasa tal, haz tal, si te pasa esta pequeña cosita utiliza este truquito, sino irte así como un poco al esqueleto. Y ahora en concreto explícanos pues a las personas que nos están escuchando cómo les puedes ayudar y aquí te estoy preguntando en concreto con tus cursos que los principales, si no me equivoco, son Reescríbete y Transforma tus mañanas. Pues haznos así como un resumen de lo que puedes encontrar allí. La intención que yo tenía cuando creé Reescríbete, en realidad tengo otros cursos que voy sacando y yo trato siempre de que todo sea muy coherente y de que haya mucha cohesión entre todas mis formaciones para que la persona no piense, como te decía antes, que hay que aprender 1000 técnicas y 1000 historias, sino que puede identificar esos principios que hay debajo, ¿no? Cuando yo creé Reescríbete, mi idea era precisamente todo esto que te he estado contando y que no es fácil aplicárselo a uno mismo porque tenemos muchos puntos ciegos y porque hay muchos conceptos con los que tienes que conectar de una manera experiencial y no se trata solo de que te lo cuenten, ¿no? Y yo creo que tú, en este sentido, tu audiencia lo podéis saber muy bien, ¿no? Porque para ti nunca va a ser lo mismo explicarle a una persona cómo se va a sentir un movimiento o cómo tendría que hacerlo que ponerte y moverte o que esa persona se mueva, ¿no? Entonces en ACT también hay muchos conceptos que tratamos de transmitir así de una manera mucho más experiencial, que en terapia es factible, pero que a mí me costaba mucho hacerlo en diferido, digamos, ¿no? Y hacerlo de una manera que más gente se pudiera beneficiar y que fuera además más asequible. Y esa era mi idea con Reescríbete. Entonces, Reescríbete pretende ser un, entre comillas, manual de instrucciones de tu mente y sistematizar todo esto que yo te he estado contando para que tú puedas poquito a poco
y por medio de ejercicios de escritura, que la escritura en ese sentido es una fabulosa herramienta porque es una metáfora muy potente de nuestra mente y de cómo nos relacionamos con ella. Entonces, a través de estos ejercicios, tú ir integrando, no solo diciendo, sí, lo entiendo, tiene sentido, sino integrarlo verdaderamente dentro de ti, todo lo que yo te he estado contando, para que eso luego se transfiera efectivamente a tu vida cotidiana. Transforma tu mañana lo que trata de enseñarte es a crear esa rutina matinal satisfactoria, pero tenemos también siempre mucho ese encuadre de tus valores, de lo que es importante, del hacer frente a esas sensaciones desagradables, porque al final levantarse temprano es eso, es hacer frente al tengo frío, estoy cansada, tengo sueño y salir de la cama y hacer lo que te importa a ti. Desde mi experiencia con el curso de Transforma tus mañanas, tengo que decir que me gusta mucho porque era como, hay como los vídeos diarios que vas viendo y son como súper concisos y te da tiempo de, o sea, no tienes excusas para no ver el vídeo o hacer la tarea diaria porque es como súper claro, conciso y al grano, y además siempre le añades esa nota de sentido del humor que a mí personalmente me encanta, porque a veces es como, desarrollo personal, es como pesado, profundo, y no, al contrario, el sentido del humor es súper importante en este tema, yo creo también, y bueno, tú lo tienes mucho y te sale muy, muy natural. Gracias, me alegro. Sí, el de Transforma tu mañana, ya más lo estuve volviendo a ver hace un tiempo porque lo estábamos reeditando algunas cosas y me partí de la risa porque al principio de cada vídeo tiene, no sé si te acordarás, tiene tomas falsas y algunas de las tomas falsas son absolutamente surrealistas, o sea, me reí mucho viéndolo, la verdad. Y Reescríbete también son vídeos cortitos, a ver, al final es un compromiso, ¿no? Y yo siempre se lo digo a la gente, el curso no te sirve si no lo haces, ¿no? Pero sí que pretendo siempre que lo que es la teoría sea breve, que sea concisa, que vaya al grano y que tú experimentes, porque al final si no experimentas y no lo pones en práctica, yo sé que es un cliché como la copa de un pino, pero es real, no te va a servir de nada. Sí, sí, total. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría que contaras cómo pues, las personas que te hayan escuchado, que les haya interesado tu enfoque, pues dónde te pueden encontrar. Yo no tengo lista de correo, no, perdón, yo no tengo redes sociales, tengo solo una lista de correo en la que escribo todos los días y procuro que sean mails entretenidos, divertidos, pildoritas sobre la vida cotidiana y cómo se relacionan con todo esto de nuestra mente y de relacionarse con ella. Y te puedes apuntar en psicosupervivencia.com, que es mi web, y ahí están también mis artículos de blog, ahí está pues, más información sobre mí, sobre mi propósito con la web y demás. Y ya te digo, si quieres que sigamos en contacto y que te vaya contando esto poquito a poco, que es como mejor se entiende, apúntate a la newsletter en psicosupervivencia.com. Bueno, yo que estoy suscrita, reafirmo que los emails diarios que están muy bien y que son entretenidos e interesantes, que explicas cosas interesantes. Y bueno, hasta aquí llega la entrevista, Marina. Muchas gracias por contar todo lo que has contado. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y a las personas que habéis visto la entrevista, pues bueno, ya lo habéis escuchado, apuntaros a la lista de Marina si os ha gustado lo que ella cuenta en psicosupervivencia.com. Y si estás viendo este vídeo pero tampoco estás en la lista de suscriptores de soycuerpo.com, pues te puedes apuntar. Y nada, yo allí acompaño a personas que han vivido una experiencia traumática que les genera malestares físicos o psicológicos. Así que si estás en esta situación, quizá lo que cuento en soycuerpo.com también te puede interesar. Muchas gracias a todos por ver y de nuevo gracias, Marina. Gracias a ti, Nuria, ha sido un placer. Chao. Chao.